Saludos a todos, vamos a hablar un poco acerca de mi proyecto Sistema de Información para el control del almacén de la Estación Terrena de Control Satelital BAEMARI. Muy bien, se desea desarrollar un programa para gestionar la recepción y salida de los equipos del almacén de la Estación Terrena de Control Satelital BAEMARI, con el cual se puede acceder a la información de dónde están ubicados los distintos equipos y repuestos, mientras se encuentran dentro del almacén y poder tener un histórico de los diferentes movimientos o cambios de ubicación, a fin de hacer un seguimiento de las ubicaciones por las que estos nos han ido pasando y poder localizar dichos productos en caso de pérdida. El objetivo de nuestro proyecto consiste en diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita llevar el registro de los artículos y el control de las entradas y salidas de dichos equipos, así como todas aquellas actividades requeridas en el almacén de la estación. Muy bien, luego continuamos con la fase del sistema de información. Muy bien, en toda fase de un sistema de información se inicia primero que nada con el análisis, ya que de aquí obtenemos la obtención de las necesidades y luego se desprenden lo que es el desarrollo de casos de uso y el diagrama de clases. Luego vamos a la fase de diseño, en el cual se realiza la identificación de la arquitectura del sistema, diseño de la base de datos, diseño de la interfaz, diseño de la capa de presentación y el diseño de la capa de persistencia, la cual dicha capa de persistencia funciona para la recuperación, creación o actualización de la base de datos. Igualmente, continuamos con la fase de implementación, en donde se muestran toda la funcionalidad expuesta en el trabajo y se realizan las mejoras como formato de fecha, modificación en la visualización de informe, entre otros. Luego tenemos la fase de uso o la parte de donde se realizan las pruebas, el testeo y corrección de errores si existiesen en el proyecto. Por último, tenemos la parte de planificación, en donde se realiza una implantación o mantenimiento básico de nuestro proyecto y se da una formación sencilla a los usuarios para el correcto manejo de la aplicación. Vale destacar que para nuestro proyecto simplemente se llegó hasta la fase de diseño, pero es necesario explicar hasta dónde debe llegar un sistema de información en su totalidad. Muy bien, continuamos con la arquitectura. Para la estructuración se optaba por una organización en niveles. De esta forma, el sistema se parte en componentes y la relación existente entre ellos sigue un esquema incremental donde los niveles inferiores proporcionan servicio a los superiores, existiendo una comunicación bidireccional entre las capas. Asimismo, mediante esta definición de la arquitectura del sistema de información se consigue un cierto nivel de aislamiento entre las capas que facilitará el mantenimiento, consistencia y versatilidad de la aplicación. En este sentido tenemos las capas de nuestro proyecto, las cuales inician con la capa de presentación, la cual es la más externa y en la que se implementan todas las funciones de interfaz gráfica que interaccionarán con el usuario, capturando todos sus eventos y comunicaciones y pasándola a los niveles inferiores. Luego tenemos la capa de negocio. En esta capa lógica se contienen los objetos del dominio del problema, así como las colecciones de estos objetos. A ella le llegan todos los mensajes que produce la capa de presentación. Seguimos con la capa tupla objeto. En este nivel se contienen todas las funciones necesarias para el paso de la información que se extrae e introduce, si ha habido o no alguna modificación como tal en la base de datos. La capa de la base de datos contiene toda la información referente a las consultas que deben hacerse sobre el sistema de información y transfiere a los objetos de la capa superior. Asimismo, podemos observar cómo en la última imagen se observa que se emplea el modelo relacional para la gestión de la base de datos, que es un modelo de datos basado en la lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. La estructura fundamental del modelo relacional es precisamente esa relación. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como un conjunto de datos llamado tuplas. En este modelo todos los datos son almacenados en relaciones y como cada relación es un conjunto de datos, el orden en el que estos se almacenan no tiene la mayor relevancia. Tener definidas las capas, vamos a la estructuración de clases, la cual representa la disposición y comportamiento de cada uno de los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos. El objetivo principal es representar los aspectos estáticos del sistema. Al mismo tiempo, nos representa la dinámica de estos objetos. Los elementos de un diagrama de clases son las clases, las relaciones y las interfaces. Las clases son las que describen un conjunto de objetos con propiedades y comportamientos comunes. Las relaciones son los enlaces entre los distintos elementos de los diagramas. Muy bien, en este sentido existen varios tipos de relaciones, entre los cuales tenemos planteados utilizar en nuestro proyecto, primero que nada la asociación, que es la relación genérica entre dos clases que representan un conjunto de enlaces entre objetos.
y que denota generalmente una dependencia semántica. Luego tenemos la herencia, y el establecimiento de una jerarquía padre-hijo entre las clases implicadas, la cual permite a una clase, hija o subclase heredar los atributos de otra, siendo posible añadir atributos y operaciones específicas. Luego tenemos la composición, que es la representación de una relación de composición entre un elemento y sus componentes, la cual es muy representada con el rombo relleno. Luego tenemos la agregación, parte de una asociación en la cual los objetos representan componentes o partes de otros objetos. Por último están las restricciones, las cuales permiten establecer las limitaciones o restricciones como tal entre los elementos del diagrama de clase, la cual es representada con el OR exclusivo. Seguidamente, luego de tener nuestras capas y nuestro diagrama de clases ya definido, podemos comprobar en el siguiente diagrama la utilización de las relaciones comentadas anteriormente. Igualmente, aquí se pueden observar y contabilizar las 7 clases que hemos llevado a cabo, o lo que es lo mismo los objetos que se modelan para nuestro proyecto del sistema de información del control del almacén de la estación terrena Bamari. Luego de ver nuestro producto final, podemos llegar a una conclusión de que con este proyecto se plantea y ofrece un mejoramiento del sistema de manejo de información del almacén de la estación Bamari. Asimismo, el emplear un lenguaje unificado de modelado, UML, para desarrollar el sistema de información permitió o permite tener a disposición todos los elementos y diagramas necesarios para modelar los sistemas en base al paradigma orientado a objetos. Los modelos orientados a objetos, cuando se construyen en forma correcta, son fáciles de comunicar, cambiar, expandir, validar y verificar. Este modelamiento en UML fue flexible al cambio, o es flexible al cambio, y permite crear componentes plenamente reutilizables.